Nuevamente damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta hora disponemos nuestras vidas, Padre, para que tú nos hables, dándote de antemano gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Ese mensaje que tú traes a nuestros corazones en esta mañana, Padre, sabemos que viene de tu mano. Esa palabra pura, esa palabra sin defecto, Padre, esa palabra en la cual estamos bien, si estamos atentos como antorcha en lugar oscuro, Padre, te clamamos que tu mensaje guíe nuestras vidas, que ese mensaje precioso llegue a nuestros corazones y nos guíe, Padre, a tomar decisiones firmes por amor a tu nombre, Padre. Te clamamos por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe para tener un oído sensible a tu voz, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Vamos a seguir pensando en Filipenses, pero por ahora vamos a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 21, pensando un poquitico en lo que estaba pasando con la vida de Jeremías en este momento. Dice el versículo 1 del capítulo 20. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El último versículo de este capítulo, el 18, dice, bueno, desde el 14 dice Jeremías, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Qué condiciones estaba pasando Jeremías? ¿Le estaba pasando bien? Estaba siendo perseguido por causa de la palabra de Dios. Estaba siendo azotado, lo azotaron, lo pusieron en lo profundo del cepo. Las circunstancias eran complejas y su parte emocional estaba baja de nota. El último versículo, el 18, dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta. Estaba pasando afrentas por causa de la palabra de Dios. Al pueblo no le gustaba la profecía que Dios estaba dando por mano de Jeremías. Y el que estaba pagando los platos rotos era Jeremías. Pero viene el versículo 7. El tema en esta mañana es lo que yo estoy dispuesto a dar por causa de Cristo. Lo que yo estoy dispuesto a sacrificar por amor a Él. Versículo 7 dice, del capítulo 20 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Qué es la seducción? Me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fui seducido. ¿Por quién? Por Dios. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Estaba pasando a frente en su vida, pero ¿cómo estaba su comunión con Dios? Me sedujiste y fui. Había un amor, una relación genuina entre los dos con su Dios. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Qué bueno que ese fuera mi comunión para con mi Dios en esta mañana. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Versículo 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.
Traté de sufrirlo y no pude. Trató de zafarse de ahí, del ministerio. ¿Pero qué dice? No obstante, había en mi corazón como un fuego. Dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Todos en contra de él. Pero él, ¿cómo estaba con su Dios? Su fe estaba puesta en él. Dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo la venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por causa del nombre de Cristo? Para servirle, para honrar su nombre, para que el nombre de Cristo sea enaltecido por causa nuestra. Y pensaba en las palabras que le dice Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque el propósito del que milita es agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Al cuánto tiempo hay juramento de bandera para el militar? ¿2 meses? ¿3 meses? Mire que allí es una ceremonia especial. El soldado llega allí y después de cierto tiempo de estar allí, entonces ya ha sido entrenado, ya está listo para irse realmente a defender la patria. Y entonces hay muchos testigos y vienen allí y él tiene que jurar delante de la bandera. Y el juramento es que tiene que defender, primeramente estar dispuesto a dar su vida por causa de la patria, por causa de los compañeros. Y él tiene que alzar la mano delante de la bandera y le dicen ahí, ¿cuál es el juramento? Y ellos tienen que decir, sí, juramos. Que dan aún hasta su propia vida por causa de su patria. Y muchos de ellos dan su vida por causa de la patria. Y pensaba en Jeremías. Independiente de las circunstancias que estaba viviendo, todo el mundo contra él. Pero él dice, Jehová está conmigo como poderoso. Traté de sufrirlo y no pude. No pudo apartarse del ministerio. Porque había un fuego ardiente en su corazón. Que ojalá sea ese el deseo en mi corazón para servir a mi Señor. Un espíritu ferviente, donde yo esté dispuesto a pasar afrenta por causa del nombre de Cristo. Donde yo esté dispuesto a caminar una milla más. Ahora sí vamos a Filipenses capítulo 3. Y veíamos el último viernes, man, veíamos en lo que Pablo se aferraba antes de conocer a Cristo. Y él muestra en el versículo, desde el versículo 5 dice, bueno, el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Hermano, me regala la diapositiva. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces, todas esas cosas era lo que tenían valor para Pablo antes de conocer a Cristo. Pero una vez conoció a Cristo, cambiaron sus prioridades
cambió lo que era valioso para él, esa debe ser mi vida. Porque si mi vida sigue siendo lo mismo antes y después de Cristo, realmente no hay nueva vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas. Y veíamos un resumen del capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de lo que ahora sí es realmente valioso para Pablo. Mi hermano me regala el de cambiarla. De lo que ahora sí es valioso para Pablo. A estas cosas sí le daba valor Pablo. Antes se enfocaba en lo que era antes, en judío, en ser fariseo, en ser un verdadero israelita. Pero ahora dice que lo que era importante, a lo que él le daba valor, comienza por el servicio para Cristo. Pablo dice, porque yo honro mi ministerio, porque realmente Pablo le daba un lugar de mucho valor al servicio de Cristo. ¿Qué lugar le damos nosotros al servicio? ¿Le damos al Señor de lo que nos sobra? ¿Voy a esperar a ser pensionado para comenzar a servir al Señor? ¿O voy a ser como Jeremías? Me sedujiste y yo me dejé seducir, porque hay esa comunión. Pablo dice, porque el amor a Cristo me constriñe, el amor a Cristo me obliga a servirle, a vivir mi vida para la gloria de Él. Entonces, Pablo le daba mucho valor al servicio. También le daba mucho valor a servir, pero amando a sus hermanos. Del versículo del 3 al 11, dice que la demostración de amor para con sus hermanos era que oraba por ellos, por cada uno de ellos oraba. Yo demuestro mi amor por mis hermanos cuando oro por ellos, pero si ni siquiera conozco su nombre, conozco sus necesidades. Él amaba a sus hermanos y oraba por cada uno de ellos. Él dice ahí en el versículo 7, dice, porque os tengo en mi corazón y os tengo en mis prisiones. Dice, os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Por eso dice el Señor Jesucristo que nos sirvamos con amor fraternal, amándonos los unos a los otros con amor entrañable. Desde lo más íntimo de nuestro ser podamos realmente decir, yo amo a mi hermano. Y cuando yo sirvo con amor, voy a soportar las aflicciones, aún voy a soportar los agravios, cuando soy ofendido por causa de algún hermano, algo que no me gusta. En medio de circunstancias hay muchas diferencias, hay cosas que no nos gustan, pero cuando lo hacemos en amor, soportando los unos a los otros. Dice, los amaba tanto que el propósito era que aprobaran lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es un buen anhelo para cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo, que primeramente yo lo sea y también tenga anhelo que todos juntos lleguemos a ser esos hombres que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice también en el versículo 11, dice que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Una persona espiritualmente madura se alegra cuando ve que el hermano está creciendo en su fe, que Dios está utilizando la vida del hermano. Pero una persona inmadura espiritual, en esa persona solamente hay crítica, celos, iras, contiendas, disensiones. En lugar de alegrarse de que la obra del Señor está creciendo, lo que hay en su corazón es celos. Pero Pablo dice que se alegraba, que le daba gozo, que le daba mucho valor en que sus hermanos estuvieran creciendo. Dice que vuestro amor abunde en conocimiento verdadero y en todo discernimiento de la palabra de Dios. Ese es un deseo maravilloso de cada uno de nosotros. Primero hacerlo nosotros y también animar a otros para que todos crezcamos. En medio de los sufrimientos y las pruebas, dice Pablo que todo lo que le había acontecido
que él se gozaba en que todas esas cosas habían redundado para el progreso del evangelio. Entonces, ¿se preocupaba Pablo por lo que le estaba pasando? Él no se preocupaba por nada de lo que le hicieran a él. La preocupación de él era gozarse en que el evangelio de Cristo estaba siendo anunciado a otros. Y él animaba a otros. Dice que esos sufrimientos y esas pruebas que Pablo estaba soportando, animaba a otros para que también esos otros hablaran con de nuevo el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el versículo 1 del 20 al 26 veíamos que el propósito de Pablo, dice, porque para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Dice, ahora será magnificado el nombre de Cristo, o por vida o por muerte. Él dice, porque ambas cosas estoy en estrecho, porque partir y estar con Cristo es muchísimo, pero quedar en la carne es provechoso para vosotros, no era para él. Porque si habían dos cosas que Pablo se gozaba era en que el nombre de Cristo fuera anunciado y también en que los hermanos sirvieran en unidad con temor y temblor delante de Dios. Dos cosas en la cual Pablo enfatizaba. Y son los dos aspectos que el Señor nos deja en la Gran Comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Eso no es edificación, eso no es discipulado. ¿No están los dos aspectos ahí? El predicar el Evangelio, pero también como iglesia, alimentarnos, crecer en la fe, servir en unidad. Entonces mire que Pablo no le importaba ni siquiera que fuera muerto o las circunstancias o las pruebas. Lo que Pablo le interesaba era que el nombre de Cristo fuera enaltecido. Pensaba en un versículo que meditábamos esta semana en cuanto a que el Señor dice, yo honro a los que me honran, pero aquellos que menosprecian la palabra de Dios, dice, serán tenidos en poco. Y cuando tenemos un hábito pecaminoso en nuestras vidas, estamos menospreciando la obra de Dios. Cuando no estamos dispuestos para servir, estamos menospreciando la obra de Dios. Aún dice el Señor, maldito el hombre que hiciere la obra del Señor indolentemente, que no haya dolor en su corazón, que realmente no lo haga como para el Señor. Y todo lo que hagáis, haga hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién servimos? Porque a Cristo el Señor servimos, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Es de Él y es para Él. Y que ojalá nuestras vidas, el enfoque de nuestras vidas sea que el nombre de Cristo sea enaltecido con la forma que hablamos, con la forma que nos comportamos, con la forma que tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en nuestros trabajos. Que en todo mi deseo más ferviente era que el nombre de Cristo sea enaltecido. Que puedan decir, este es un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios que no negocia sus principios, que es firme en su fe. El nombre de Cristo enaltecido. Y finalmente, terminando el capítulo 1, veíamos que Pablo le daba mucho valor a servir en unidad. ¿Pablo servía solo o preparaba a otros para que entre todos se hiciera la obra? Lo que hace Dios mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pablo preparó hombres para el ministerio. Pablo predicó el evangelio. Dice, porque todo lo ha llenado del evangelio, desde Ilírico hasta Jerusalén. Pablo predicaba la palabra del Señor, pero también preparó obreros para la obra. ¿Partió Pablo y la obra se acabó? ¿O partió Pablo y la obra continuó? Porque él sembró en la vida de Timoteo, porque él sembró en la vida de Tito y en muchos otros siervos del Señor. Pablo preparaba hombres para el ministerio, servía en unidad. Cuando servimos nosotros solos hay carga. Cuando servimos nosotros solos hay egocentrismo, donde yo lo quiero hacer todo. Qué bueno es cuando entre todos llevamos las cargas. ¿Es más liviana la carga? ¿Más fácil?
Aún si hay necesidad de salir a ausentarse, no hay ningún problema porque hay un equipo allí trabajando y cualquiera que falte, no importa porque los demás estamos ahí para cubrir ese espacio de servicio. Pero tenemos que hacerlo en unidad. Y llegamos al versículo 7 de, del 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo me fui a investigar esta palabra amor, porque en el idioma original hay 4 palabras para amor. Y yo quería enfatizar cuál palabra Pablo usaba para enfatizar esta palabra amor. Esta y la del versículo 9. Y resulta que ni la palabra amor del versículo 7 ni la palabra amor del versículo 9 está en el original. Ahí no está la palabra amor. Ninguna palabra de las que usa para amor la usa acá. Aquí el enfoque es a causa de Cristo. A causa de Cristo. En lugar de la palabra amor dice, las he estimado como pérdida por causa de Cristo. Y pensando en lo que nos ha venido mostrando, todo lo que Pablo renunció por causa de Cristo, ¿qué ejemplo nos da el hecho del capítulo 2 mostrarnos la vida de 4 hombres? El primero de ellos es el Señor Jesucristo que, ¿qué hizo por la causa de Dios? Vino, fue humillado entre nosotros, dio su vida por causa mía, en obediencia, en entrega, en sacrificio, en humildad, en mansedumbre. ¿Lo hizo por amor a nosotros? Mas Dios muestra su amor para con los hombres, una entrega a nuestro amado Señor. Él mismo dejándonos ejemplo. Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él siendo el ejemplo perfecto de entrega por causa de el evangelio, la salvación de almas, por causa de la iglesia. ¿Por quién fue entregado? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro amado Señor Jesucristo. En el 2:17, pensando en la vida de Pablo, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo estuvo dispuesto a dar su vida por causa de Cristo. Dice, aunque sea derramado, aunque sea entregado en sacrificio, aunque tenga que dar mi propia vida por amor a los hermanos, ¿cómo lo hacía? ¿Quejándose? ¿Criticando? ¿Murmurando? ¿O cómo decía que lo hacía? Con gozo, porque él sabía a quién estaba sirviendo. Es la causa de Cristo la que me debe motivar. Porque quiero que la obra de Cristo crezca, porque quiero que el nombre de Cristo sea enaltecido, porque queremos servir los unos a los otros con amor entrañable, con amor desde lo más profundo de nuestro ser. Un servicio motivado por la causa de nuestro amado Señor Cristo. Y dice que el propósito era que el servicio de vuestra fe no era para él mismo, era para el servicio de los hermanos y que todos juntos pudiéramos crecer. Cuando todos estamos creciendo en la fe, estamos sirviendo, ¿hay frutos? Porque es el parámetro de lo que Dios ha establecido. Sirviendo los unos a los otros en unidad, como un solo cuerpo, aunque el cuerpo tiene diferentes miembros, es un solo cuerpo. Si uno se duele todo el cuerpo. Unidos, sirviendo al Señor conforme a la voluntad del Señor. Y viene el versículo 20 hablando de Timoteo, capítulo 2, dice, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo enseñó a Timoteo a servir con temor y temblor, amando a sus hermanos. Había un interés genuino de parte de Timoteo por sus hermanos, por la iglesia.
que tan sinceramente se interese por vosotros. Había un sacrificio por causa del nombre de Cristo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Porque yo puedo estar sirviendo buscando lo mío propio. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de Timoteo? ¿Buscaba lo suyo propio o lo que es de Cristo? ¿Por qué sirvo? ¿Para agradar al Señor? ¿Porque quiero que el nombre de Cristo sea enaltecido y que la obra del Señor crezca? Ese es el fundamento. Así como Pablo estaba dispuesto a ser entregado en sacrificio líquido. Había amor de Timoteo por causa de sus hermanos, porque buscaba lo que es de Cristo Jesús, no lo suyo propio. Y viene el cuarto hombre y es Epafrodito, versículo 30. Bueno, 29 dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Epafrodito. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque estuvo próximo a la muerte, ¿por qué? Porque estaba buscando riqueza, porque estaba buscando fama, porque estaba buscando un lugar de, de privilegio. O lo que motivaba a estos varones era la causa de Cristo, el ministerio. ¿Para qué nos dejó el Señor los dones espirituales? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el anhelo, el deseo, la voluntad de Dios es que nosotros sirvamos, todos y cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿ustedes alguno han visto un modelo en la Biblia, un modelo de un creyente genuino y verdadero que solamente venga los domingos a culto y el resto de la semana vaya y viva común y corriente? ¿Hay un creyente, un modelo así en la Biblia o no existe ese tipo de modelo? ¿O los que vemos en la Biblia que fueron discípulos de Cristo sirvieron? Uno ve el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Dice, el que es de Dios, las cosas de Dios, busca y a su Señor quiere agradar, a su Señor quiere servir. Claro, no todos serviremos llamado, no todos es el mismo llamado, pero de acuerdo al llamado que Dios me haya hecho a mí, yo poder decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero estar en este lugar para servir en la obra. Yo no quiero venir solamente a recibir, como el mar muerto, que todas las aguas que a ese mar llegan se vuelven sal, porque nada bueno sale de ahí. A pesar de que reciben mucha agua pura, lo que entra ahí no sale nada. Qué bueno ser como corrientes de aguas vivas, que la corriente del agua viva llega, el árbol absorbe lo que necesita, pero el agua sigue corriendo, se alimenta, crece en su fe y también alimenta a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Quiénes somos los llamados a pasar la antorcha a la nueva generación? A enseñar la palabra de Dios a los jóvenes y niños que vienen tras de nosotros. No somos nosotros. Servicio, pero un servicio con entrega. Y vamos a este pasaje de Lucas 14, 25. Allí nos va a mostrar el Señor Jesucristo lo que realmente, lo que Él demanda en cuanto a estar dispuestos a hacer por la obra del Señor. Lucas capítulo 25. Capítulo 14, perdón. Capítulo 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, ¿cuál es su auditorio? Grandes multitudes le seguían. Y él volviéndose, les dijo,
Si alguno viene a mí, ¿queremos seguir al Señor? ¿Estamos aquí porque queremos de una u otra manera seguir al Señor? Gloria a Dios por ese deseo, por ese anhelo. Pero cuando yo quiero seguir al Señor, servir al Señor, debe haber un precio que pagar. Cuando el soldado entra a la milicia, ¿tiene que dejar cosas? ¿O sigue durmiendo en la misma cama donde dormía antes? ¿Sigue viviendo con su familia? ¿Sigue compartiendo con sus amigos? ¿Sigue saliendo cada sábado a jugar fútbol por la tarde? ¿O tiene que olvidarse de esas cosas? Porque ya está enfocado a una causa diferente. Dice, si alguno viene a mí, muy bueno tener ese deseo. Dice, y no aborrece. La palabra ahí aborrecer no es la que nosotros pensamos en nuestro idioma original. La palabra aborrecer ahí es el que no ama menos. Porque Dios nos manda honrar y padre y madre, nos manda amar a nuestras familias. Claro, pero el primer lugar, ¿a quién debo dárselo? ¿En quién debe estar puesto mi amor? ¿Amarás a Dios por sobre todas las cosas? Claro, debo darle lugar a mi familia. Pero dice el que no ama menos. Y ahí es por esta causa que Filipenses enfoca el amor a Cristo, porque realmente debemos hacer el servicio, el ministerio por amor a Cristo, por causa de Cristo. Pero ahí el enfoque es lo que yo estoy dispuesto a dejar, así como Pablo estuvo dispuesto a renunciar. Pero si yo no estoy dispuesto a dejar mi comodidad, a permitir que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y me lleve a hacer lo que Él quiere, porque es que ese es el fundamento. La Biblia dice que nosotros somos siervos, esclavos de Cristo. Y si yo le doy el lugar al servicio de Cristo, estaré dispuesto a levantarme, a estar en esa comunión, a buscar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Como Moisés, que le daba un lugar primordial, un lugar primario a la comunión con Dios. Moisés decía, Señor, si tú no vas conmigo, no permitas que nosotros salgamos. Pero muchas veces pasa la semana y yo no oro, yo no estudio la Biblia, pero sin embargo quiero servir al Señor. La comunión con el Señor debe ser lo primero, el amor a Cristo. El amor a Cristo nos obliga, nos anima, nos lleva. Entonces mire que amar menos, ¿a quiénes? A padre, a madre, a esposa, a hijos, hermanos y hermanas. Y aún, ¿a quién más? Lo que más nos duele. ¿Nos duele mi propia vida más que la de mi familia? ¿Somos egoístas en gran manera? ¿Buscamos siempre lo nuestro, lo mío propio? No estoy dispuesto a dejar la comodidad. No estoy dispuesto a levantarme y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero cuando llegan las circunstancias de tener que dejar hábitos pecaminosos, nos frenamos y decimos, no, es que... Y preguntémonos, ¿qué tanto deleite usted tiene en ese hábito pecaminoso que normalmente practicamos para dejar aquello que es la voluntad de Dios? ¿Qué tanta bendición hay de estar en la voluntad de Dios? Dice, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, si yo desprecio el servicio para Dios, ¿estoy teniendo en poco a Dios? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esa decisión? ¿Y cambiarlo por un deleite temporal de pecado? ¿Por la pereza, por mis propios pensamientos? Muchas cosas que no permiten que yo crezca en mi fe por causa de mi propia vida. Dice, y aún mi propia vida, amar menos. Porque el amor a Cristo nos obliga, nos lleva a servir por causa de Él y para Él. Porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Cuál fue el nombre que exaltábamos en el centro de todo en la cena del Señor? Para Dios, Cristo, siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cantábamos que somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Quién es el centro? Cristo, lo que Él hizo
por nosotros, lo que Dios dice de Él, pero el centro de nuestras vidas tiene que ser Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces, como ahora estamos en luz, ¿cómo debemos andar? En Él. Y como Él está en luz, nosotros estaremos en luz, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces nuestras vidas serán para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz, ¿de qué nos habla llevar su cruz? En la cruz que llevó el Señor, ¿qué hubo ahí? Eso nos habla de sacrificio. Sacrificó su propia vida. Él murió en mi lugar, vida por vida. Él entregó su vida para darme vida. Eso es sacrificio. Eso es entrega. Eso es obediencia a la voluntad de Dios. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, no se haga como yo quiero, sino como. La cruz me habla de entrega, de sacrificio, de amor por los hermanos. ¿Por qué murió Cristo? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el centro. El centro es Cristo. ¿A quién servimos? ¿A quién venimos a glorificar? La voluntad de Dios es que seamos cada día hechos a la imagen de Él, nuestro Señor, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Él es nuestro ejemplo perfecto y a Él debemos seguir, a Él debemos honrar, a Él debemos servir con temor y temblor por la causa de Cristo. Si alguno, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, venir en pos de Él es seguirle. ¿Qué hicieron los discípulos cuando lo llamó? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo su hermano Andrés? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo su hermano Jacobo? Cuando Él le llamó, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Dice, el Señor los llamó y ellos le siguieron. Y dice, y ellos dejándolo todo. Pero si no estamos dispuestos a dejar, vamos a ser verdaderamente esos siervos. Dejándolo todo y viene en pos de mí, porque mi propósito es seguirle a Él y ser un verdadero discípulo. No puede ser mi discípulo. La primera vez que nos dice esa frase. Versículo 27. Y el que no lleva, 28. Finalizando el versículo 26 ya nos dijo, no puede ser mi discípulo. Y la segunda vez en el versículo 27, no puede ser mi discípulo al final. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, ¿qué nos está hablando ahí? Viene hablando de lo que es necesario dejar por causa de Cristo. Amar menos a estar dispuestos a ser sacrificados, entregados, a renunciar aún a nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, por causa de Cristo. El servicio para Cristo es necesario evaluarlo, pensarlo, analizarlo antes de, porque si yo comienzo la carrera con mi Señor y en la mitad del camino me regresa, ¿cómo queda el nombre del Señor Jesucristo? Debemos calcular los gastos. Dice la Escritura que es una entrega, pero una entrega total, donde debemos disponer nuestras vidas para que Cristo haga con nosotros su santa voluntad. Y el punto aquí es que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿cómo es nuestra vida y cómo va a estar nuestra familia? ¿Va a estar bien o va a estar mal? Porque muchas veces pensamos que yo entrego mi vida a Cristo y mi familia va a quedar abandonada y que mi propia vida se va a perder. Cuando la Biblia dice que si nosotros estamos en la voluntad de Dios, ¿cómo está mi vida?
¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿cómo va a estar mi vida? ¿Vamos a servir con gozo? ¿Vamos a servir en familia? ¿Nuestras necesidades van a ser cubiertas? Eso lo promete el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y las añadiduras que pasarán. ¿Alguna vez nos han faltado las añadiduras? Lo que se nos ha faltado es fe para decirle, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero servirte con gozo, con temor y temblor, buscando lo suyo, buscando lo que es del Señor Jesucristo y no lo mío propio. Estar dispuesto a ser entregado en sacrificio. Estar dispuesto a dar su propia vida, como lo hizo Epafrodito, por causa del nombre de Cristo. Y entonces el Señor se ocupará de nuestras necesidades. Y viene el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el Señor dice, si me buscares como el oro o como la plata. Si hiciéramos una suma en esta semana de cuánto tiempo pasé yo durmiendo, y lo sumáramos todo, ¿cuánto tiempo pasé yo trabajando? ¿Cuánto tiempo pasé orando? ¿Cuánto tiempo pasé estudiando la Biblia? ¿Cómo quedarían esas cuentas? Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia, aún dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero no termina, dice, sino que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Es necesario renunciar a esas cosas? Es renunciar a todo lo que yo era antes, a mi viejo hombre, a mis antiguas costumbres pecaminosas. Es necesario renunciar y decirle, Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Qué bueno que el deseo de mi corazón esta mañana sea, Señor, yo quiero serte útil. Yo quiero ser un siervo fiel. Yo quiero disponer mi vida y estar dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo. Estar dispuesto a levantarme. El Señor da fuerzas. Cuando yo dispongo mi vida para el Señor nos utiliza, abre puertas. El enfoque de Filipenses es que aprendamos a servir con temor y temblor. Como dice el capítulo 8, siendo ejemplo, el capítulo 2, siendo ejemplo para aquellos que vienen detrás. ¿Cómo puedo yo estar diciéndole a mi hijo, a mis hermanos, a aquellos jóvenes que están allí detrás, que sirvan si no me están viendo a mí servir? ¿Estoy siendo como el fariseo, que le estoy poniendo cargas a estos más pequeños que yo mismo no estoy dispuesto a cargar ni con un dedo? Entonces el servicio no es para mí. Yo estoy aquí simplemente para anunciar teoría. La parte práctica, déjeme que yo ahí no, eso es ilógico. El Señor dice, así como yo os he hecho hacerlo vosotros, también. Y el Señor hizo en Juan capítulo 13, se puso en la posición del siervo más bajo. El siervo como en toda empresa, en toda casa hay rangos. El que manda, el que está detrás. Y el que lavaba los pies era el siervo más humilde de todos, el que menos ganaba. Bueno, literalmente ganaba no, porque pues eran esclavos y le pertenecían al dueño. El punto ahí es que él se puso en el lugar más bajo, se humilló para lavar los pies de sus discípulos. Y el Señor dice, el que quiera ser el primero tiene que serse siervo de todos. Humildad, mansedumbre, entrega, servicio con temor y temblor. Bueno, volvemos a la diapositiva, por favor. Volvemos a... Dice, renunciar a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y lo nombra 3 veces. Muchas veces no servimos al Señor porque tenemos excusa para todo. Nuestra cultura se especializa en buscarle excusa a todo. Aún cuando estamos trazando la palabra de Dios y decimos algo que de pronto no va,
tratamos de enderezar la cosa porque no queremos quedar mal, porque desde que se hicieron las excusas todos quedamos bien, y entonces llegué tarde porque, pero la culpa no es, siempre echamos el bulto al otro, así como lo hizo Eva. Nosotros somos completamente diferentes. Nosotros no tratamos de echarle la culpa a otro. Siempre somos confrontados nosotros mismos para decir, sí, la culpa es mía. Yo necesito ser disciplinado y comenzar a llegar a tiempo. Qué bueno es cuando hay una cita y yo llego 10 minutos antes. Porque eso habla de integridad, eso habla de amor por la causa del Señor. Porque como creyentes debemos tener palabra firme, que vuestro sí sea, sí, vuestro no sea, no. Bueno, este es el versículo 8. No alcanzamos por causa del tiempo, lo dejamos para el próximo viernes que nos corresponde. No este viernes, sino creo que en 15 días. Pero Pablo le daba un valor especial al servicio del Señor. Comienza con esa palabra. Pablo, siervo de Cristo. Qué bueno que cuando yo muera puedan decir, ahí se fue un siervo. Y no ahí se fue un hombre negligente. O no ahí se fue un adúltero, un mentiroso. Que puedan decir, he ahí en ese ataúd un siervo de Dios. Un hombre que dispuso su vida para servir al Señor. Porque todos y cada uno de nosotros vamos a partir. ¿Pero qué nos llevaremos? Nada. Juan Apocalipsis dice, porque sus obras irán con ellos, las obras que hicimos para el Señor, el servicio. ¿Dónde comienza? En estar dispuestos a sudar la camiseta. Dice un hermano jugando fútbol, dice, venga, pero juguemos sin pereza. A lo bien, ¿a qué vinimos? Hagámosle sin pereza, porque es que usted ir a jugar fútbol y estar ahí, que no, es que yo no quiero correr. Venga, y comienza usted a alegar desde allá adelante. Venga, pero es que ustedes no cubren cogerme de gol. Y yo allá adelante esperando a que me tienen el balón para yo meter los goles, porque es que meter goles es bueno, ¿sí o no? Y todos me abrazan porque, pero no estoy dispuesto a sudar la camiseta, a decir, no, venga, yo voy a subir y bajar y vamos a defender y vamos a hacerlo entre todos y venimos a ganar todos. ¿El equipo gana uno solo o tiene que haber entrega de todos? Puede ser el mejor jugador del mundo, pero si no es compacto, no hay unidad en el grupo, ese jugador desequilibra todo el equipo. Tanto así que uno de los mejores jugadores del mundo salió y dijo el técnico, mi equipo está mucho mejor sin él, siendo el mejor jugador. Y salió ese hombre de ahí y se ganó 2 Champions seguidas. La copa más anhelada por cualquier equipo en el mundo. Sin el jugador más importante. Porque ese mismo jugador estaba haciendo división en el grupo, porque quería que todo el mundo jugara en torno a él. Pero el jugar de nosotros es en torno a nosotros mismos, a mostrar, o que nuestro equipo sea todo en torno a la causa de Cristo. Y entonces ahí sí el nombre de Cristo será, y nosotros en el lugar que nos corresponde. El lugar que nos corresponde es el lugar que dijo Abraham cuando comenzó a negociar lo de los justos allí en Sodoma y Gomorra. Le dijo, ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. ¿Qué valor tiene el polvo? ¿Qué valor tiene la ceniza? Pasa por un momento. Esa es nuestra vida. Es vana sobre esta tierra. Pero el servicio para el Señor es algo de mucho gozo, que nos da mucha paz. Es de gran bendición en esta tierra servir al Señor. Ayer hacíamos reunión de los hermanos que estamos trabajando con jóvenes y veíamos el gozo y la paz de poder servir al Señor. Un equipo, unidos, diciendo, el Señor está en medio de nosotros. El Señor está haciendo la obra. No somos nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Porque el Señor conoce nuestra condición, que no somos más que barro. Eso somos.
pero en las manos de nuestro alfarero ese barro toma valor. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer por la causa de Cristo? El Señor hace una pregunta a un apóstol 3 veces. ¿Cuál fue esa pregunta? Gerson, ¿me amas? Muchos dicen, no, es que como Pedro lo negó 3 veces. Sí, pero después dice, Pedro, ahora te vistes, te ciñes y te vas a donde tú quieres. Pero va a llegar el día donde otro te ceñirá y te llevarán a donde tú no quieres. Dice la Escritura, dando en entender de qué muerte iba a morir Pedro. ¿Y de qué muerte murió Pedro? Entregó su vida por causa de Cristo. Después de que le negó, realmente sirvió al Señor y el Señor le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por la causa de Cristo? Porque si yo digo que amo y no estoy obedeciendo los mandamientos y estoy viviendo una vida plana donde no pasa nada con mi vida, sigue los años tras los años en el mismo punto, ¿realmente amo a mi Señor? ¿Estoy creciendo en la fe y animando a otros para que entre todos la obra de Cristo crezca? ¿Da gozo ver una obra creciendo? ¿Da gozo ver a los hermanos sirviendo con temor y temblor? Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que está poniendo en nuestros corazones Pablo. Gocémonos en que el nombre de Cristo sea exaltado. Gocémonos en de que el nombre de Cristo está siendo predicado. Gocémonos en que nuestras vidas están siendo edificadas. ¿Me amas? Por causa de Cristo, Pablo todo lo tenía dejó cosas, sacrificó cosas de su vida, una entrega. Padre, en esta hora damos gracias, mi Señor, por tu misericordia, gracias porque hemos podido escuchar tu voz. Y Padre, ayúdanos a servir con temor y temblor, como tú nos has hablado. Padre, guíanos a hacerlo con integridad. Padre, tú conoces todas las cosas, tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, tú conoces cada pensamiento, tú conoces aún las intenciones de nuestro corazón, Padre. De ti nadie se puede burlar jamás. Padre, ayúdanos, mi Señor, a anhelar de todo corazón que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, así como Pablo dejó todas estas cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo, Padre. Que ese es el anhelo de nuestras vidas, el querer conocer a nuestro amado Salvador, al querer ser como Él y, Padre, estar dispuestos a vivir para Cristo, a morir para Cristo, a ser instrumentos, Padre, para la gloria tuya. Gracias por este tiempo que nos has regalado como iglesia para escuchar tu voz. Y Padre, ponemos nuestras vidas en tu presencia, que seas tú guiándonos en la hora de nuestro almuerzo. Padre, te clamamos por la reunión de la tarde, te clamamos por salvación de almas, porque tú guíes al varón que ha sido escogido para exponer tu palabra, tu precioso evangelio. Te clamamos por las almas que han venido, que han de venir esta tarde, Padre, y que aún no conocen a Cristo. Y Padre, clamamos porque el deseo de nuestro corazón sea el predicar a otros de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, damos gracias por tu misericordia en el nombre de mi Señor. Amén. Nos esperamos a las 6:30 para la predicación del Evangelio.